Presento a nuestros invitados. Mariel Forón, un placer verte. ¿Qué tal? ¿Cómo Como les va? siempre, Igualmente. Ricardo Delgado y Gabriel, que se ha quedado con nosotros. Es una pregunta que no hay que hacer y por eso, ¿quién ganó? Depende de cómo lo mires, es decir, me parece que Sergio Massa estuvo como más sólido y estaba más preparado para el debate. Ahora, si vos mirás quién gana votos, yo creo que, a ver, las elecciones no se ganan, se pierden. Y la verdad que si uno mira los números de la economía, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, no habría posibilidad de que Sergio Massa ganara una elección en este contexto de país. Ahora, también es cierto que las elecciones se pierden. Hay que ver si Milei hace todo lo posible, como también creo que en algún punto Juntos por el Cambio hizo todo lo posible para perder la elección en octubre. Parecería, no lo hizo adrede probablemente, pero perdieron ellos las elecciones. Y ahora puede pasar lo mismo. Milei puede perder la elección. No sé si Sergio Massa la puede ganar. No debería poder ganarla en función del contexto. Entonces, creo que en el debate estuvo más sólido. Milei, tal vez por no pecar de exceso de coacheo, sí pecó de falta de preparación. Me parece que tuvo falta de preparación y falta de cintura en ese momento. Ahora, en términos de votos, yo no sé cuánto va a impactar esto, no lo sabemos, ya sé, no hay encuestas, no se podría hablar de todas maneras de encuestas ahora en esta semana, pero sí creo que empieza a haber muchas cuestiones en esto, ¿no? El voto al más débil, el voto a esta actitud de Sergio Massa también de tal vez saberlo, ¿no? Todo, ¿no? Y todo esto también es un atributo de él que en algún punto le juega a favor entre sus votantes y le juega en contra entre sus no votantes, ¿no? Ricardo, ayer a mí me sorprendió. Bueno, no voy a condicionar la pregunta. El primer tópico fue economía. Sí. Ahí se esperaba como una cosa avasalladora de Milei. No pasó. No pasó, y a ese por sí o por no del ministro candidato, uno a priori hubiese pensado, bueno, ¿qué pasó con la inflación, por ejemplo, ¿no? Que en los 14 meses de gestión se ha duplicado, ¿no? De gestión del ministro candidato Sergio Massa. La verdad que fue bastante sorprendente. En lo personal a mí me sorprende mucho esa falta de reacción del candidato Milei. Además, en una situación económica en donde probablemente esta última semana sea una semana razonablemente tranquila. Esta tarde vamos a conocer el índice de inflación y es probable que esté más cerca del 10 y quizá algo por debajo del 10%, dándole una relativa tranquilidad al gobierno en materia de una inflación que ya pasó, que fue la de octubre, y viendo lo que estamos viendo ahora en los mercados financieros y en el dólar en particular, una leve baja del blue, algo de recuperación de los dólares más oficiales, el CCL y el MEP, pero nada demasiado peligroso. Sí. Yo tengo la impresión que el candidato de la oposición, Milei, ha perdido una oportunidad realmente importante para diferenciarse, sobre todo en algo que se supone que es él el que sabe, que es el tema económico. Gabriel sostenía que hubo un intento de Milei conseguido, según él, de no sobresaltarse. Hay un momento de cierta cosa picante que me gustaría compartir. A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? Si vos agarrás, ¿sí? Y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Esto es, me parece, el Milei económico más parecido a lo que lo llevó, me parece, ¿no? Sí, pero sin dar demasiados detalles, ¿no? Claramente la economía argentina, sea quien fuera el presidente el 10 de diciembre, en menos de 30 días,
va a tener que iniciar un proceso de corrección macroeconómica profundo, ¿no? Claramente hay una situación fiscal que no se puede financiar, que no se puede sostener, no hubo ninguna señal acerca de qué tipo de recorte de gastos, de qué manera se va a poder implementar. Massa vagamente planteó un recorte de impuestos para las pymes, pero tampoco fue demasiado preciso en esa materia. En fin, me parece que la incertidumbre va a seguir dominando. Es cierto que Milei ahí fue lo más, si querés, lo más cercano a Lo más Milei. Lo más Milei, desde el punto de vista. Pero de vuelta, estamos discutiendo en la Argentina, digamos, siempre poniendo el carro delante del caballo. Dolarización, sistema bimonetario, pero no discutimos el fondo, que es cómo hacemos para equilibrar las cuentas públicas, que es al final del día lo que genera emisión e incapacidad, sobre todo de los argentinos, de querer tener tantos pesos. ¿Es un activo, Mariel, que no se haya sacado Milei? Sí, totalmente, porque me parece que el talón de Aquiles de Milei tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo emocional. Y la verdad que en los debates lo que más se ve es eso, porque la propuesta, la verdad, todos sabemos, 5 minutos, 2 minutos, es un título. Nadie va a ir a profundizar demasiado, pero me parece que lo actitudinal y demás, en el caso de Milei, es un talón de Aquiles y me parece que logró desde ese aspecto contenerse, ¿no? No estuvo demasiado coacheado. La verdad que los debates, el margen de cuánto podés ganar o perder en un debate es relativo. Lo que pasa es que esta elección es de márgenes. Hay ya un porcentaje que está definido y es muy fina la línea. Y cuando uno dice, bueno, puede incidir o no, yo digo, miren cómo le incidió a Schiaretti, que era un candidato en el debate que no tenía prácticamente, había sacado menos de 3 puntos en la elección y duplicó su nivel. ¿Por qué? Porque la gente lo vio y escuchó las propuestas, le pareció que era centrado, que estaba defendiendo algo que él incluso había hecho y duplicó su caudal de votos, ¿no? Entonces, y arrancó tarde, ¿eh? Arrancó tarde y no hay que tener, entonces no hay que desmerecerlo. Tuvo, creo que 48 puntos de rating, ¿no? El debate, si medimos, bueno, y después todo lo que hoy se ve en las redes, todos los recortes, el streaming, es decir, me parece que no es menor para una elección donde yo te diría que hay más gente. A ver, los dos candidatos tienen mucha imagen negativa. La de Sergio Massa es transversal a todos los segmentos etarios, la de Milei está más centrada en los segmentos más adultos, que también están muy desilusionados y muy enojados con Juntos por el Cambio, por el escenario que dejó, y que hay que ver si van a votar también, y ese es otro tema, ¿no? Bueno, yo les iba a preguntar precisamente eso, porque digo, lo que se anticipa es un electorado realmente hastiado de un proceso electoral que fue muy largo y de bajo vuelo. Digo, y a nivel contenido este debate también fue de muy bajo vuelo. Sí. ¿Cómo puede reaccionar después de haber visto eso, no? Porque nos focalizamos en uno, nos focalizamos en otro, pero la realidad es que lo que mostró este discurso es que creo que uno votaría al menos peor. ¿Cómo va a reaccionar ese electorado indeciso, sobre todo ese segmento de indecisos que tanto preocupa a unos y a otros? Bueno, mira, hoy vos tenés, a ver, lo que está en disputa básicamente es ese 20 y pico % de los votos de Schiaretti, de Bullrich, porque la verdad es que pensar que ese porcentaje de gente que no fue a votar va a ir a votar ahora, yo la verdad que no lo veo en el balotaje. El porcentaje de asistencia hasta ahora, ¿no? Todas las elecciones son distintas. Hasta ahora, el porcentaje de asistencia en el balotaje es un poquito inferior al de las elecciones generales. ¿Podría pasar que más gente vaya a votar? La verdad que con el nivel de hastío, con el nivel de vuelo, digamos, de las campañas y demás, la verdad que yo no lo creo. De ese porcentaje hay un porcentaje que está decidido, bastante decidido. Yo te diría un 70%. El resto es ese porcentaje que queda. ¿Cuánto es? ¿10%? ¿7%? Puede ser, pero es un porcentaje que define la elección. Y vuelvo a repetir, la elección no la va a ganar Sergio Massa. Si Sergio Massa gana, es que la perdió yo el te otro. diría que la perdió Milei. Te voy a afanar ese concepto, me gusta. No es que se ganen, se pierden. Sí, Pancho. Gabriel, hay algo que llama la atención de esta elección respecto de otras, y es organizaciones, ONGs, empresarios. Ahí recién veía el episcopado de Quilmes directamente a favor de Massa. Sí. Sí, yo creo que es eso? Yo creo que ahí hay una diferenciación estratégica muy grande, ¿no? Me parece que Milei apunta desde arriba hacia abajo, impulsando el enojo. Es el vehículo por el cual muestra el enojo social, el mal humor social,
A diferencia de Massa, que lo que terminó haciendo es una campaña de acumulación. Va a buscar nichos y segmentos de modo constante, entendiendo que hay un enojo. Entonces, de alguna manera, con una vinculación mucho más directa, tratando de manifestarse como ese candidato más tradicional, centrado, ¿no? Como marcando certidumbre. Entonces, por eso creo que apuntando uno por uno a los nichos, finalmente su estrategia es de acumulación, entendiendo, como dice Mariel, que es de márgenes, de pequeñas cosas lo que van a determinar, de detalles, una elección que termina siendo de detalles. ¿Por qué de detalles? Bueno, porque el recorrido fue larguísimo. Eterno. Muy extenso, por lo tanto, está todo muy jugado, están todos muy definidos, muy decididos después de unas PASO y unas generales. Hace 4 años no hubo segunda vuelta. Claro. Entonces me parece que hay muchísimas cosas puestas en el juego, sobre todo porque hay muchos huérfanos. Huérfanos que no tienen candidato de primera elección. Entonces, ese porcentual, que el 33%, más algunos en blanco y otros que no fueron a votar, es una enorme porción del país los que terminan definiendo quién va a ser el presidente. Sí, Mariel. No, yo concuerdo con él. El peligro de eso, de la acumulación y demás, es que lo que hemos visto, si nosotros nos retrotraemos al principio de la campaña, fue lo primero que mostró Larreta, ¿no? La acumulación, los gobernadores, los intendentes, así le fue. Después lo mostró Bullrich, volvió a repetir la misma campaña de Larreta y así le fue. Ahora hay que ver si no le pasa más a esto, Sí, ¿no? Massa Porque igual- esto me parece Coincido. que ahonda en ese concepto de, mira, ya lo arreglaron todos, están todos La foto, arreglados, la foto, más casta, claro. más casta. Esto no cambia nada. Entonces, Entiendo. me parece que Sí, es coincido. Creo que la diferenciación que está logrando Massa en ese sentido es que no acumula dirigentes, sino que acumula segmentos como poblacionales que generen algún tipo de identificación. Te tira un balsa, te tira un qué sé yo qué. Ojo que... En los invitados, decís. En los de los invitados. invitados. Sí, bueno, correcto. A ver, momentos de más rispidez en donde yo también siento que Massa intentaba, por eso la segunda parte tiene razón Pancho, bajó un poco el tono, intentaba no quedar uno trataba de no quedar fuera de sí, el otro intentaba no ser petulante, pero pasaba esto. Y no solo eso, sino que vamos a 15% de déficit fiscal consolidado entre el Banco Central y, digamos, el Estado Nacional. Claro, entonces se chupan todo el ahorro, es imposible invertir, es imposible crecer. Qué magia la suya, Massa. Un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Digamos, no fue muy profunda la discusión económica, Ricardo, ¿no? No, definitivamente no. Y Milei en particular tampoco dijo nada nuevo. O sea, se volvió a repetir lo que ya se venía planteando. Digamos, no hubo ninguna, uno hubiese esperado, al menos yo hubiese esperado una propuesta distinta, una manera de decirlo diferente, y no pasó. Creo que le dejó la cancha al ministro candidato para que, bueno, planteara él las propuestas, que paradójicamente sin hablar de cómo bajar la inflación, porque el punto de fondo es ninguna de las propuestas que plantea Massa se pueden hacer con estos niveles de inflación. Esto está claro, hay que lanzar un programa de estabilización, sea quien fuere el presidente a partir del 10 de diciembre. Gabriel, Mariel, ¿me explican por qué no apareció el espionaje del Conu Rodríguez, Zanqueta? Ah, ya me contestaste vos que no garpa eso. A ver si tengo una aliada. ¿Por qué, digamos, el insumo corrupción no cotiza en esta elección? A ver, sí cotiza entre los votantes de Milei, ¿no? Porque me parece que cuando uno hace... Por eso no pegó por ahí el caso de Insaurralde en los votantes de Massa. ¿Por qué? Porque cuando uno mira en ese segmento etario qué peso tiene la corrupción, la verdad que aparece en cuarto o quinto lugar. Sí, en los votantes de Milei y en los votantes de Juntos por el Cambio era un tema que aparecía fuertemente. O sea que a Milei le podría haber sumado algo este tema sobre el cual, además... No sé si Massa tenía una respuesta por sí o por no, ¿no? Probablemente la hubiera tenido, porque siempre la tiene, pero me parece que sí le podía haber sumado y me parece que fue un tema que desperdició. Por eso digo, estuvo poco preparado, me parece, el discurso de Milei buscando los flancos que podía dejar débiles Massa, donde sí podía haber tenido una respuesta certera para esos votantes, ¿no? Es interesante, pero yo planteaba opciones, a ver por qué la performance de Milei fue la que fue, y lo hablamos con Gabriel. No se preparó, una opción que puede ser, subestimó el nivel de exposición que es un debate. B, tuvo pánico escénico, que le puede pasar a cualquiera, que te la regalo, estar en ese lugar. Una tercera opción que no lo hizo
por alguna razón que no veo. ¿Se te ocurre alguna otra opción? ¿O optás por A, por B o por C? ¿Por sí o por no? Te lo pido, por favor. La verdad que no lo sé. La verdad que creo que dejó pasar una gran oportunidad, Milei. Me parece que, insisto, no haber pegado al flanco débil del candidato, que es el ministro de Economía, es bastante inexplicable desde el punto de vista de, eventualmente, pánico escénico o no, pero en algún momento eso podría haber surgido. No tengo una respuesta. Fue a cumplir un objetivo que creo que a la luz de los acontecimientos fue poco ambicioso, mantener la serenidad. Entonces vos decís, pero tenía lugar por donde atacar por muchísimos flancos. Bueno, no, pero el objetivo principal era no perder la serenidad. No, pero en realidad es el ministro de Economía de un gobierno que tiene unos índices increíbles. No, bueno, pero nos quedamos con que no perder la serenidad en la dinámica de campaña fue suficiente. No. Estoy tratando de ensayar una explicación estratégica. No, claro. ¿no? Seguramente dentro del espacio de Milei haya mucha disconformidad con la gestión de este debate, con la preparación. Me parece que sin lugar a dudas faltó preparación. Los que trabajamos en preparación de candidatos nos damos cuenta rápidamente de que hay un montón de situaciones. La primera frase, ¿por qué sos reactivo y te dejás arrinconar por quien teóricamente es el representante del gobierno nacional? Es de la continuidad. Si la estrategia de la campaña es continuidad o cambio, ¿por qué no se notó en un debate? Me parece que eso es lo notorio. Eso es lo que trasciende y que terminó penetrando la pantalla de alguna manera inconveniente para Milei. Y mantener esa tranquilidad, digo, no trocó en un gran error, digo, porque vos podés mantener la tranquilidad respondiéndole, Sergio, tenés 2 dígitos de inflación mensual. Nada más que con eso. Y ahí es donde yo creo que se complementa con lo que dice Mariel, que es falta de preparación. Tranquilidad como objetivo es demasiado poco, porque queda pasivo, queda como sometido. A la vera. Yo lo sentí sometido a... Claro. Sí, como dejando pasar la oportunidad, diciendo esto es de alta exposición, mejor dejemos pasar el tiempo, vayamos a otra cosa, no estoy cómodo en esta situación, cuando uno podría decir la verdad. Es una enorme oportunidad del candidato desafiante de marcar todo lo malo que sucede en un gobierno como en cualquiera. Entonces me parece que ahí es donde nos genera como cierta inconsistencia entre lo planteado y lo que realmente sucedió. Gabriel nos planteaba, Mariel, en la anterior charla, decía, no miren el debate, que a nosotros nos apasiona, no miren el debate aislado, es decir, quédense, miren la película completa de la campaña. Lo que pasó ayer para Milei, ¿es funcional a toda su campaña con este insumo, tengo la palabra insumo hoy, de no me saco? ¿Vieron que tengo equilibrio? Sí, es funcional a eso. Lo que pasa es que me parece que queda poco. O sea, suena a muy poco y también ahí puede haber como una lectura de decir, bueno, si no se puede preparar para un debate, ¿cómo se va a preparar para gobernar un país, ¿no? Entonces, evidentemente, tal vez en Massa se hablaba de un súper equipo preparándolo con muchísimos consultores venidos de otros lugares, ¿no? Pero también vos lo ves y decís, bueno, evidentemente tiene equipos que lo preparan. En lo de Milei, ¿quién preparó la estrategia de Milei? Karina Milei, su equipo, digamos, la verdad que no se vieron caras, ¿no? Yo por lo menos veía en el anticipo, aparecía Marcela Pagano, aparecía, no sé, Diana Mondino un poquito. Pero tampoco mucho. Muda. Sí, unos pasos ahí de baile. Sí. Baila bien, sí. Sí. Baila bien. Y es muy simpática. Podemos ver después a Diana entrando, que se mueve. Voy a hacer una pausa y se quedan un cachito más. Sí. Ahí está. Claro. Sí. Por sí o por no, sí. Claro, a ver, es la frase del debate. Es la frase. ¿En qué te has convertido, Daniel? Sí, el que te ha convertido Daniel es un poco más, digamos, tenía un mensaje implícito muy fuerte. Por sí o por no quizá es más genérico. Es más meme para la ciudadanía. Nos sirve mucho. Y me parece que la otra frase fue googlealo. O sea, me parece que nuestro destino es, y bueno, googleémoslo. Y Pinocho en Milei, que si fueras Pinocho, no me acuerdo cómo me lastimaría.